Hola, bendiciones, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Y bueno, les traigo un mensaje ahorita que estamos estudiando toda esta parte profética de Daniel. Hemos estado estudiando la vida de Daniel, el modelo de oración de Daniel. También hemos estudiado algunas profecías en Joel, hemos estudiado Jeremías 27 y el contexto de Daniel 9 y cómo él se encontraba orando. Y bueno, en medio de toda esta dinámica de Daniel yo he podido ver algo que quiero compartir con ustedes, y es justamente la dinámica de vida espiritual de Daniel, y es algo que tenemos que tomar muchísimo en cuenta porque hay algo que sucede en la vida de Daniel, y creo que no solamente es en la vida de Daniel, sino de aquellos intercesores que se levantan en cada generación con ese espíritu de Daniel a orar, a adorar, a buscar la presencia de Dios. ¿Y qué sucede? Que Daniel vive años en la presencia de Dios, buscando de él. Ya habíamos leído justamente que él tuvo este llamado desde su juventud, pero fue animado mucho más con la profecía de Jeremías 27, cuando él la lee y sabe que el profeta está instando al pueblo de Dios a una búsqueda más íntima, a cumplir la palabra de Dios, porque algo iba a suceder en esa generación y la palabra de Dios iba a cumplir. Cuando Daniel entiende que él forma parte de esa profecía y que él forma parte del cumplimiento, él lo toma a personal y dice: voy a ser esa generación que decide obedecer la palabra. Y ahí es cuando él más entra a ese tiempo de ayuno, de oración, y ahí vemos los 21 días de ayuno y oración de Daniel y vemos lo que sucede. Pero no es que Daniel únicamente oró por 21 días, sino que realmente era un hombre de oración, un hombre que vivía una vida de oración. Pero vemos que algo sucede en la vida de Daniel, y que lo que sucede es que cuando él está en esta dinámica y en este contexto de obedecer a Dios y de buscar de su presencia y de buscar la intimidad y de realmente meterse en la presencia de Dios a orar, ayunar y adorarle en la intimidad de su habitación, y lo hace por mucho tiempo, lo hace por años, Dios lo empieza a honrar, le empieza a dar lugares de honor y lo empieza a honrar en todo lo que hace, y prospera todo lo que hace y le da sabiduría, y él es una persona de influencia. ¿Qué es lo que sucede cuando él está en esa dinámica? Mientras más él se metía en la presencia de Dios, más conectado con el Espíritu Santo, más haciendo la voluntad de Dios, se levantan sus enemigos. Se levanta la gente que le tiene envidia. Se levanta aquella gente que lo mira y dice: wow, yo quisiera tener lo que él tiene, pero no lo tengo. Y entonces se levanta el enemigo poniendo y sembrando envidia en el corazón de estas personas. Dice la palabra que por envidia ellos planean algo en contra de Daniel. Y ahí ustedes saben la historia de lo que sucede. Logran convencer al rey para que él termine echando a Daniel en el foso de los leones por no obedecer este edicto de únicamente adorarlo a él por X tiempo. Y entonces Daniel decide continuar haciendo lo que ha hecho toda su vida, su vida de intimidad, su vida de oración. Él no lo cambia por nada y continúa y dice: nada me va a detener de este llamado que Dios me ha dado, de estar a la brecha, de estar orando, de estar ayunando, de estar buscando de su presencia, de estar conectado en este llamado de orar por este gobierno, de orar por esta Babilonia en la que me encuentro, por este Medo-Persia en la que me encuentro, este lugar donde Dios me ha puesto, porque el llamado de Jeremías era: busca el bienestar del lugar donde estás. Del bienestar de esa ciudad depende tu bienestar. Entonces tienes que orar por ese lugar, tienes que bendecir ese lugar, tienes que ayunar por ese lugar, tienes que ayunar y orar por esos gobernantes, porque del bien de este lugar depende también tu bienestar, y va a ser largo tiempo que estarán ahí. Entonces Daniel dice: nada me va a detener de orar por este imperio, nadie me va a detener de orar por Jerusalén, nadie me va a detener de orar también por mi tierra, por volver a la tierra prometida, para que las promesas de Dios se cumplan, pero tengo que empezar bendiciendo el lugar en el cual yo estoy. Entonces, en su oración, Daniel oraba por eso. Si tú lees Daniel 9, él ora por el principado que estaba en ese momento de su vida. Entonces él oraba por esos gobernantes, oraba por esas naciones, y oraba obviamente por Jerusalén y por Israel. Entonces en esa dinámica es que se levantan los envidiosos, se levantan aquellos que miran lo que Daniel tiene, y como no son como Daniel, entonces quieren destruir. Recuerda que el enemigo vino a hurtar, matar y destruir, y eso es lo que ellos querían hacer: matar a Daniel, destruir a Daniel y destruir el propósito que Dios tenía con la vida de Daniel. Y también hurtar, por supuesto, seguramente querían hurtar la posición que Daniel tenía, todo lo que él logró, ellos lo querían, y entonces la única manera era destruyendo a Daniel. Y podemos ver que esto se levanta ¿en qué contexto? En el contexto de
de estar en ese lugar. Pero como vemos al final de la historia, pues definitivamente Dios va a respaldar a quien Él levantó. Los enemigos de Daniel quisieron callar la boca de Daniel. Pero ¿qué es lo que hizo Dios? Dios calló la boca de esos leones, porque esos leones representan los enemigos de Daniel. Y cuando esos enemigos se levantan para callar la voz de Daniel, Dios dice, no, yo voy a callar la boca de los leones. De alguna manera Dios está diciendo, yo voy a callar la boca de esos enemigos que se han levantado en tu contra, los que tal vez han hablado mal de ti, los que tal vez te han calumniado, los que han tendido trampa para que tú caigas, los que te han tenido envidia y han querido hacerte daño, hurtar, matar y destruir en tu vida. Yo los voy a callar, yo haré justicia. Y entonces Dios empieza cerrando la boca de esos leones, como diciendo, estoy haciendo justicia de alguna manera a través de esto, que es simbólico. Esos leones representan al enemigo, yo voy a callar sus bocas, voy a callar la boca del enemigo y yo haré justicia a su debido tiempo. Y luego vemos obviamente que Dios hace que el enemigo caiga en sus propias redes. Aquellos malos que quisieron hacer esta maldad a Daniel, terminan ellos en el foso de los leones. Dios te dice el día de hoy, si esos enemigos se han levantado en tu vida y han querido abrir sus bocas en tu contra, Dios va a callar la boca de sus enemigos y Dios te va a levantar a ti. Y todo plan del enemigo que se ha levantado en tu contra, toda maquinación del enemigo en tu contra, toda red que ellos hayan tendido o trampa a ti, lo que va a suceder es que tus enemigos van a caer en esas trampas. Pero ¿a quién yo me estoy dirigiendo? Me estoy dirigiendo a aquellos que están como Daniel, porque obviamente si es que estamos desconectados del Señor, si no estamos en esta línea de búsqueda de intimidad, y nos empiezan a pasar cosas, yo creo que son consecuencias también de nuestras actitudes, ¿verdad? O de nuestras malas decisiones. Pero cuando tú estás en ese mismo espíritu de Daniel, cuando tú estás en esa búsqueda y de repente dices, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué se han levantado mis enemigos? ¿Por qué se han levantado estas circunstancias alrededor de mi vida? Anímate, esta palabra es para ti. El Señor va a hacer justicia. El Señor permite estas cosas porque sabes que hay un perfeccionamiento. Recuerda Daniel 12:10. El mismo Daniel dice, una vez pasadas todas estas cosas, los entendidos comprenderán los tiempos y serán purificados, transformados y santificados. Es decir, esta prueba de fuego que viene para el mundo en el último tiempo servirá para el perfeccionamiento de los hijos de Dios. Entonces, de alguna manera, el fuego, el foso de los leones, la prueba, como bien dice la palabra, el enemigo nos pide para zarandearnos, pero ese zarandeo del enemigo también Dios lo utiliza para perfeccionarnos, santificarnos y prepararnos. Daniel en el foso de los leones, yo creo que fue el tiempo de mayor victoria que él tuvo. Yo creo que fue un Daniel un antes y un después de eso, porque yo creo que él salió más fortalecido, más perfeccionado, más santificado y con más ganas de entrar a la presencia de Dios y seguir haciendo lo que él ya estaba haciendo. O sea, su llamado fue fortalecido aún más. Entonces yo creo que todo eso formó parte del propósito de perfeccionamiento de Daniel. Entonces no te desanimes si estás pasando esto, si el enemigo se ha levantado en tu contra, si las voces han querido levantarse y callarte a ti. No te desanimes, mira lo que sucedió con la historia de Daniel, anímate, el Señor va a callar la boca de tus enemigos. Va a ser duro porque tú vas a pasar por ese foso de los leones y no va a ser divertido. Tal vez sufras, tal vez realmente pases un momento difícil, pero todo eso va a servir para que tu carácter sea moldeado, sea transformado, para que Dios siga haciendo la obra en ti. Y cuando salgas, ¿sabes lo que va a pasar? Que Dios va a honrarte en frente de tus enemigos. Dios te va a levantar a un lugar de honor y te va a honrar tanto, y la gente va a saber quién es quién. Al final, los malos que se levantaron en tu contra, al final Dios va a mostrar quién es quién era Daniel y quién eran sus enemigos, y dará a cada cual conforme a sus acciones, y Él va a hacer justicia. Así que anímate, recuerda, a los que estamos en este espíritu de Daniel, en algún momento de la vida nos va a suceder esto, nos va a suceder que se van a levantar los enemigos de una u otra manera, tal vez abrir sus bocas y a tratar de callar tu voz. ¿Por qué? Porque esto es bíblico. Le pasó a Jesús. Jesús, cuando estaba en lo máximo de su apogeo, el enemigo lo quiso tentar. Se presentó en el desierto cuando él estuvo en el desierto. Luego también, durante toda su vida ministerial, siempre hubo gente que le tuvo envidia, que le tendía trampas, que hablaban mal de él. Así que esto, cuando tú estás en ese espíritu de búsqueda de Dios, de una u otra manera el enemigo se va a levantar, pero eso es parte del proceso y Dios te va a sacar en victoria. Lo único que tienes que saber es que Dios te va a dar la victoria. Espero que esta palabra haya animado. Si tú estás pasando por algo así, léete la historia de Daniel y sabrás que Daniel es el prototipo del creyente del último tiempo. ¿Por qué? Porque Daniel habla sobre la profecía del último tiempo. Cuando Daniel está más conectado con Dios, y yo ya les prediqué de esto antes,
Cuando más te conectas con Dios, Dios te habla de Jesucristo, Dios te revela al Mesías, Dios te revela su plan de salvación. Daniel no sabía de Jesús, no sabía de la redención que venía a través de él, mas sin embargo, cuando el más metido en la presencia estaba, Dios le da revelación de que viene el Hijo del Hombre, de que venía uno que iba a reinar sobre las naciones y que su reino sería eterno. Entonces, mientras más te metes a la presencia, Dios te va a revelar sobre Jesús, Dios te va a revelar sobre Cristo, Dios te va a poner en el lugar donde quiere que tú estés y que cumplas el propósito que Dios tiene para ti. Así que una sola cosa debe animarte, no importa cuántos enemigos se hayan levantado a querer cerrar tu voz, el propósito de Dios se cumplirá en ti, sí o sí. Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo, bendiciones y comparte este mensaje.